Muy bien, pues ahora sí tenemos 40 minutos más. Bien, entonces, no teman ustedes en tener planteamientos contradictorios. No, precisamente mi última tesis hace 4 años y medio, y espero seguir estudiando, ¿ah? Espero seguir estudiando. Entonces, pero en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador pasé de profesor a alumno de nuevo. Y claro, el decano a las 10 de la mañana bajaba las gradas mientras yo, no, miento, 20 para las 10, porque a las 10 era mi grado. Mientras yo subía, él bajaba las gradas y me dice, me voy a almorzar, que te vaya muy bien. Ah, no, ni siquiera me dijo que te vaya muy bien, sino me voy a almorzar. A las 20 para las 10 de la mañana se iba a almorzar, no estuvo en mi grado. Cuando me encuentro con que el tribunal de grado no estaba compuesto por ninguno de los que yo conocía, habían puesto profesores a los cuales por primera vez yo sabía de su existencia. Inclusive, mi director de tesis no asistió. Entonces yo dije, esto está terrible, porque mi arrastre era el arrastre más famoso en la facultad. Tenía 10 sobre 10 en todas las materias. Y mi tesis tenía 10 sobre 10. Entonces, había que colgarme en el grado, había que suspenderme en el grado, porque mi pensamiento no era el estereotipado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Más aún, ya me conocían como asesor de la Asamblea y sabían cuál era mi posición ideológico-política, de gran crítica al sistema que se vivía hace 5 años. Entonces, recuerdo que uno de ellos dio un gran puñetazo sobre mi tesis y dijo, esto no es tesis de un alumno, esto es el libro de un postdoctorado. ¿Usted qué necesidad tiene para graduarse si ya ha estudiado demasiado? Y comenzó a leer mi currículum que no sé de dónde sacó. Creo que sacó de la oficina de la Presidencia de la República, pero para denostar y decir, pero si usted ha estudiado ciencia política, entonces, ¿qué viene usted con esto? Pero si usted ha estudiado derecho, ¿y qué viene con esto? Y si usted ha estudiado ciencias, ¿y qué viene con esto? Y yo, ¿de dónde sacó el currículum? Yo estoy aquí para defender mi tesis, no estoy para otra cosa. Pero claro, como noté que me estaba buscando pelea, me quedé callado. Entonces, se terminó la hora, la secretaria abogada entró recién, porque eso era un tribunal ad hoc, es decir, para la ocasión, para suspenderme el grado, y me dijo, José Eduardo, considérate graduado. Claro, me tronaron con la nota, ya se pueden ustedes imaginar. Me pusieron la mínima, que si yo no tenía 10 sobre 10, pues no estaba graduado. Entonces, ¿por qué? ¿Qué fue lo que dijo, la última cosa que dijo uno de ellos, dando otro puñetazo en mi tesis? Porque se lanzaron a puñetazos contra mi tesis, ya que contra mí no lo iban a hacer. Yo, por supuesto, me quejé después, pero claro, ni el rector ni ninguno de ellos me iba a hacer caso, por razones políticas, de una política baja. Y dijeron, es que su pensamiento es complejo, su pensamiento es barroco, su pensamiento es dialéctico. Ya no sabían qué decir. Y claro, entre mí pensé y dije, ha triunfado el pensamiento de Edgar Morin con el pensamiento complejo. Lo único es que no pude suavizar de mejor manera lo que yo decía en mi tesis. Y por lo tanto se volvió problemático. ¿Para qué les conté esto? Para que vean ustedes que por más que nosotros nos esforcemos en exponer de la manera más alta académica las cosas, cuando hay intereses viscerales de por medio, tratan de rebajar el discurso académico de uno. Y esto sucede también en el análisis de las culturas amerindias, de la zona ecuatoriana, en el análisis de Otavalo, de Cotacachi, hay muchos intereses de por medio
propagandísticos, mercantilistas, folclorizantes, etcétera, etcétera, que hacen que nuestro discurso a veces sea tan peligroso que nos mandan a callar. Pues entonces, para recoger este desafío, es menester un cambio de paradigma. Eso es lo que dice Morán, que relativice y ponga en cuestión, perdón, los principios del conocimiento en que se funda el pensar clásico. Se trata de un cuestionamiento, en este caso, a la lógica aristotélico-cartesiana, según la cual A no puede ser B. Y aquí tengo un Messenger. Con estos lentes es mejor. Vamos a ver. Hay un Messenger. Oh, qué bien. Ya lo veo el Messenger. Lo voy a leer. Voy a ver. Vamos a ver. Vamos a leer el Messenger. Y aquí dice, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Listo. El señor Chancusi ya ha mandado el comunicado a todos de que ya estamos en el aula. Muchas gracias, señor Chancusi. Y decíamos que se trata de un cuestionamiento a la lógica aristotélico-cartesiana. De que la lógica aristotélico-cartesiana dice que A no puede ser B. Es imposible. Y de que B, por supuesto, nunca puede ser A. Es lo que nos dicen, defínete, ¿eres lo uno o lo otro? Es la del borracho. Yo escuché a un borracho una vez que iba en un bus y decía, sí o no, pero respóndame, sí o no. Pues no era ni sí ni no. Entonces, más aún, uno no quería responder. Entonces, es la forma binaria de ver la realidad y en la nueva lógica que se propone, A puede ser B, sin dejar de ser A. Este es el asunto. Y esto se muestra en la biología. En la biología, por ejemplo, respecto de las hormonas masculinas y femeninas. No por ser masculinos solo tenemos hormonas masculinas, tenemos también femeninas. Y las mujeres, no solo por ser femeninas, tienen hormonas femeninas, sino que también tienen testosterona en otros niveles. Entonces, A puede ser B sin dejar de ser A. Se reconoce la diferencia entre A y B. Por eso, cuando nos ponen y nos dicen, a ver, usted es pro indigenismo o contra indigenismo. No, señor, ni uno ni otro. Porque a la final, ese discurso viene del racismo y yo no soy racista. Porque biológicamente solo hay una raza humana. Así que ¿para qué me voy a desgastar en ser racista? Más aún, si es hermosísimo la diversidad de fenotipos, no de genotipos, sino de fenotipos, entonces estoy fascinado con la diversidad de fenotipos. Por lo tanto, se puede ser una cosa y la otra cosa a la vez también, y de esta manera, simultáneamente, se puede ser A y B. Así, entonces, en lugar de buscar los elementos claros y distinguibles, que son los cartesianos, con René Descartes se reconoce la borrosidad y la complejidad. Por lo tanto, perdón, en mi libro, Estructura de Pregunta, que causó mucha molestia a algunas personas, pues lo que hago es mostrar que el ser humano es estructura de pregunta borrosa y compleja, y que solo gracias a ello el ser humano puede adelantar en cultura. Porque viene un segundo principio que es el de recursión, recursivo. Esto hace referencia a las nociones de autoorganización y autoproducción, en el sentido de un bucle, es decir, de una espiral retroactiva que va agarrando lo anterior y superándolo.
supera entonces a la noción de regulación, dando pie a lo que se denomina autopoiesis, porque poiein en griego es hacer, es crear. Autopoiesis es el autocrearse, es el autohacerse, y ese es nuestro estudio. Porque nadie puede decir, yo le voy a introducir este conocimiento en la cabeza de mi alumno. No, es el alumno el que desarrolla conocimientos por sí mismos simplemente en esa confrontación con el maestro. Es el sentido de las tutorías en Oxford, por ejemplo, o en Cambridge. Ahora bien, son productos, en este principio de recursión, a la vez productores y causas del mismo proceso que los produce. Esto es el bucle recursivo. Y esto en la música es fabuloso, pues. Porque somos productores, productos y causas del proceso de musicalización. Entonces, hay un tercer principio, el hologramático. El principio hologramático hace referencia a la presencia del todo en cada una de las partes. Y esto biológicamente es comprobable, porque la voz griega holon significa todo. Pero no se trata de una totalidad. Es un todo que no totaliza. Fíjense ustedes las palabras, ¿ah? Son las palabras del barroco español. Son las palabras de Calderón de la Barca. En el monólogo de Segismundo. No, en este momento no quiero gastar mucho tiempo, pero es poderosa esa forma hologramática de escribir Calderón de la Barca en un barroco de una cristianización de nuevos pueblos y en un cuestionarse de si eso está bien o está mal, en un cuestionarse de qué sentido tiene mi vida, con tanto afán si la vida es sueño. Entonces dice, es verdad, pues reprimamos esta vida, esta ambición, esta furia, por si alguna vez soñamos, y sí lo haremos, pues estamos en mundo tan singular, que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey, que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar sabiendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y con otro estado más lisonjero me vi. Bueno, no sigo con esto, porque puedo recitarles toda la vida de sueño y eso no es adecuado para este seminario. ¿Por qué? Porque el principio hologramático es todo, pero no totaliza. Entonces yo no voy a totalizar tampoco. Nos guía, nos permite concebir una de las características más sorprendentes e importantes de las organizaciones complejas. En una organización, pensemos en una organización sociopolítica, por ejemplo, el todo está inscrito en cada una de sus partes. Pensemos en una célula guerrillera, por ejemplo. El todo está inscrito en cada una de sus partes. Se trata, obviamente, de una inscripción estructural del todo en la parte. Y se presenta bajo tres modalidades, bajo tres maneras de estar el todo en las partes. En una primera modalidad de estar inscrito el todo en cada una de las partes es la holonómica. No se preocupe con estos términos rarísimos porque he decidido escribirles un resumen o hacerles una transcripción de esta clase, porque lo que interesa es definir lo que es holonómico. Es el todo
en cuanto que todo puede gobernar las relatividades locales. Ejemplo, lo que he estado haciéndolo funcionar en este ratito, que a veces tengo que hacerlo porque si no se me va a oxidar, es el cerebro. El cerebro, en tanto que todo, gobierna los núcleos de las neuronas que lo gobiernan a la vez. Esas son las sinapsis. La segunda modalidad de estar inscrito el todo en cada una de las partes ya no es la holonómica, de nomos, del griego nomos, sino hologramática, es decir, de esa estructuración, porque gramática es de estructura. ¿Cómo definimos esta segunda modalidad? Que el todo puede aproximadamente estar inscrito o engramado, engramaticado, diríamos, en la parte en que está inscrita en el todo. Ejemplo, simple. Cuando estudiaba yo en el área de ciencias de la salud, en cada célula está la totalidad de la información genética del organismo. Ahí está. Eso es hologramático. Cada célula nuestra tiene la totalidad de información genética de nuestro organismo. Ya está. Tercera modalidad de estar inscrito el todo en cada una de las partes es la holoscópica, en que el todo puede estar contenido en una representación parcial de un fenómeno o de una situación. Y aquí viene el asunto de Otavalo y Cotacachi. Bueno, todo está en el mismo asunto, pero aquí se me ocurre que el todo cultural puede estar contenido en una representación parcial del Inti Raymi. Y esto es lo valioso. Otro ejemplo es lo que ocurre en los procesos de rememoración y de percepción. Recuerdo la vida sueño. Es que el todo está contenido en una parte. Parece claro entonces que el pensamiento complejo dispone de la posibilidad de religar el todo con la parte, religar, unir, y de unir la parte con el todo, así como la posibilidad de no recaer en las trampas de la simplificación. Pues estamos viviendo unos días en los que algunas personas a nivel público nos lanzan las trampas de la simplificación. O también cuando un profesor de mala fe, ojalá que no sea el que ustedes lo tienen al frente en pantalla, que soy yo, les pongo la trampa de la simplificación y ustedes dan una excelente respuesta. Y el profesor, como no quiere leer la respuesta, ve simplemente una palabrita que debía haber puesto y dice, no ha puesto esta palabra, 0/100. Pues bien, esa es la trampa de la simplificación. Lo holoscópico nos libra de esa trampa simplificadora. Lo interesante en este principio es la relación todo-partes. No solo la simplificación con respecto a las partes se considera reduccionista. Hay reduccionismos, ¿ya? Cuidado con los reduccionismos. Sino que también es reduccionismo la remisión al todo. Pensemos en que la remisión al todo también puede ser un reduccionismo. Así pues, lo que se contempla en una dialéctica o en un ir y venir de las partes al todo y del todo a las partes, se marca con una diferenciación importante respecto de un holismo indiscriminado. Por lo tanto, no podemos decir, no, nosotros somos holistas indiscriminadamente. Estamos reduciendo. Estamos en un reduccionismo totalizante. Por eso hay un cuarto principio que es el de emergencia, que es el penúltimo principio que nos dice Morán. En este principio de emergencia, este concepto es muy importante,
puesto que supone el surgimiento de elementos nuevos a partir de la interacción entre las partes de un todo organizado, lo que significa que mediante la emergencia efectivamente se cumple el postulado de que el todo es más que la simple suma de las partes. Igualmente, es importante considerar que las emergencias retroactúan sobre las partes y sobre el todo. Y un principio último, un quinto principio de auto-eco-organización. Hace referencia a este principio a la doble determinación de cualquier realidad. ¿Cómo es esto? De que en una primera determinación de cualquier realidad, cada objeto, sistema o realidad existente están determinados por los aspectos externos, es decir, por un entorno más amplio. En este sentido, perdón, este principio se opone a la explicación aislada de los fenómenos, a la explicación aislada de los objetos, que no consideran su entorno. Cabe mencionar que justamente lo que la ciencia moderna ha hecho para explicar las cosas analíticamente es separarlas de su entorno. Esto constituye una parte del proceso para comprender algo. Y en este sentido, el pensamiento complejo no se opone al análisis, ¿no? Sin embargo, a lo que sí se opone el pensamiento complejo es a reducir la comprensión de ese algo quedándose únicamente en la parte analítica, sin completar el proceso. Esto es, sin volver a unir lo que originalmente estaba unido y relacionado con su entorno. Entonces, el principio de auto-eco-organización tiene unas dos determinaciones. Y esta primera determinación dice, analice, muy bien, separe las cosas, perfecto, pero vuélvalas a unir y relacione lo que estaba relacionado con su entorno, no solito, sino con su entorno. Esto yo, con las disculpas de Edgar Morán, lo he denominado, basándome en otros pensadores, por supuesto, que ya me dirá el señor Meneses tal vez a quienes me refiero, es la arqueología, algo así como se habla de la arqueología del poder o la arqueología del pensamiento, es la arqueología de la determinación de la realidad. Es volver a unir lo que estaba originalmente unido, pero que yo lo he separado para analizarlo y lo uno, pero no para dejarlo como uno solito, sino para relacionarle con su entorno. Es lo que hace un arqueólogo. Un arqueólogo une las piezas de una vasija rota de hace miles de años y a su vez la pone en su entorno. Dice, esto lo encontré en una tumba funeraria, pero esa tumba funeraria no estaba solita, sino que estaba relacionada con el pueblo y con la cultura de la que proviene. Y por lo tanto, por estos pedazos rotos y reunidos de nuevo, yo puedo sacar elementos de la historia de ese pueblo y puedo sacar hipótesis que me digan la calidad de vida que tenían. Inclusive puedo hablar sobre los procesos de asentamiento humano en la región en donde he encontrado. Y puedo decir si sufrían un proceso migratorio o no, etcétera, etcétera. Es la primera determinación de cualquier realidad, es arqueológica. Y la segunda determinación de este principio de auto-eco-organización es que, por otro lado, es un hecho que además de las determinaciones externas, existen determinaciones internas suscitadas por los procesos de autoorganización. Esto significa que al margen del entorno, pensemos en Otavalo y Cotacachi, existe una autonomía organizativa al interior de los fenómenos, tal que es precisamente lo que les permite tener una identidad, una supervivencia,
una capacidad de adaptación y una capacidad de cambio, porque aquí está lo fundamental. Hay identidad, pero a su vez cambio. Es como un organismo vivo. Es como nosotros cambiamos de piel continuamente y sin embargo parece que seguimos siendo los mismos. Pues bueno, el principio de autoeco-organización nos indica que el pensamiento complejo debe ser un pensamiento ecologizado en el sentido de que en vez de aislar el objeto estudiado, lo debo considerar en y por su relación eco-organizadora con su entorno. Ahí está el asunto. Ahora bien, no es por moda que se habla de lo ecológico, sino por necesidad de explicar una realidad de pensamiento complejo, porque la visión ecológica no debe significar una reducción del objeto a una red de relaciones que lo constituyen, sino que el mundo no solo está constituido por relaciones, sino que en él emergen realidades dotadas de una determinada autonomía. Y esto es lo que a veces nos desfasa en la interpretación de algo. De aquí que lo que inseparablemente deba considerar el pensamiento complejo ecologizado sea la relación auto-eco-organizadora del objeto con relación a su ecosistema. Y esto es lo que nos da el principio de borrosidad. En hermenéutica hablamos de horizontes de comprensión, de horizontes culturales, de horizontes de sentido. Pues a un horizonte se lo ve siempre límpido, se lo ve clarísimo. No, a un horizonte se lo puede ver borroso. Y cuando pintamos, ¿qué es lo que nos dicen? Para dar 3 dimensiones al paisaje, pinte borroso lo que se supone que está más lejano. Pero es real y realísimo. Y tal vez es algo no muy conocido. Entonces tenemos esa misión hermenéutica antropológica de acercarnos a lo lejano por medio del principio de borrosidad. El principio de borrosidad hace referencia a la posibilidad de asumir la ambigüedad de un planteamiento. Es una asunción de la ambigüedad del planteamiento en una suerte de síntesis de todos los principios anteriores. Aunque si se analizan cada uno de ellos, se verá que están estrechamente relacionados, al grado incluso de resultar fronterizos entre sí. Pues bien, este principio de borrosidad se opone a la idea de que todos los enunciados y conceptos propios de las organizaciones complejas se pueden poner en blanco y negro. Sin ambigüedad, pues, ¿qué tenemos nosotros? Una realidad empobrecida. El principio de borrosidad le permite al pensamiento razonar con enunciados y con conceptos inciertos e indecibles. ¿Qué nos dice la psicología clínica y la psicología social? Recuerdo cuando yo estudiaba, bueno, psicología política, algo muy parecido a la psicología social. Uno de mis profesores de psicología política me decía, hay que cuidarse del principio de ambigüedad del que estamos tratando, porque el ser humano, y especialmente ciertas sociedades, y usted que veo que es latinoamericano, ya me tenía fichado a mí, pues tiene que tomar en cuenta que no soporta el pueblo la ambigüedad. Fíjense ustedes, en la campaña electoral, en cualquiera que fuere, los candidatos tratan de presentarse como blanco o negro y el votante quiere que se defina y el periodista que le entrevista le dice, a ver, defínase, ¿es esto o es esto otro? ¿Va a ser esto o va a ser esto otro? ¿O no va a ser? ¿O sí va a ser? ¿Por qué? Porque temen la ambigüedad, pero la ambigüedad es la realidad. Es el principio de la riqueza, con sus conceptos inciertos, con sus conceptos indecibles. El principio de borrosidad es un principio que se opone a la ambivalencia, que se opone a la tendencia a no reconocer entidades
entre opuestos. Es pues un principio que nos ayuda a concebir entidades mixtas o mezclas producidas en el seno de una organización compleja. Y toda sociedad humana es una sociedad compleja. Y cada individuo de ese grupo social, sea pequeñito o sea grande, sea una mayoría o sea una minoría, es complejísimo. De tal manera que el principio de borrosidad es el que nos abre una rendija hacia una noción de una comprensión que supera los límites de la razón y de la comunicación estrictamente lingüística. Sugiere otras maneras profundas de ver la realidad y dicen que una de ellas es la música precisamente. Pues bien, esto es lo que hasta este momento tengo que decirles, porque claro, podemos dar un poco más de elementos de juicio con algunas características relevantes de los sistemas abiertos, pero yo prefiero en este momento pensar en que ya he hablado lo suficiente, como dice la cultura judía, sobre una pierna. Un judío y lo mismo un chino. Fíjense ustedes, dos culturas bastante lejanas a las culturas occidentales, dicen que hay que hablar solo mientras uno pueda sostenerse en una pierna. Yo fui entrenado para sostenerme 2 horas en una pierna, nada más. Pueden refutar, pueden preguntar, pueden protestar, pueden presentar múltiples ideas. El silencio puede ser bienvenido siempre y cuando pensemos en, vaya, otro francés, Jacques Lacan. Le pronuncio así, Lacan, para que ustedes puedan irlo a ver, se escribe tal cual, Lacan. Y él dice que lo principal, lo más importante, se calla. Así que si ustedes tienen algo muy importante y si desean seguir el concepto lacaniano del silencio, pueden tomar el silencio y decir silencio lacaniano, por ejemplo. Entonces, que no es lo mismo que atenerse al derecho del silencio en un juicio. Eso ya me da dudas razonables, como se habla del derecho. Pues todo eso sirve, según Edgar Morin, para un análisis hermenéutico antropológico de una cultura, en este caso del Inti Raymi y la música. Algo más, pues, que ustedes puedan decirme. Ya creo que he repetido algunas veces Otavalo y Cotacachi. Vuelvo a pedir disculpas, pero fíjense ustedes, yo hablaba del valor del error. Ahora voy a tener que arreglar las cosas a la final diciendo que erré con intención de superar el error y devolverlo una sublimación de la verdad en cuanto al próximo seminario del sábado 6 de febrero del 2021 respecto de estas dos culturas comparadas, con un caso comparado entre Otavalo y Cotacachi. Y ya me va a disculpar también no solo el máster Meneses, sino la señorita Córdoba, porque ella pertenece, y eso me fascina, a la cultura de Otavalo. Entonces, ya hemos de hablar sobre eso. Si la señorita Córdoba desde ahora me quiere decir, pero en el Inti Raymi hay algo más que los otavalos manejamos a la perfección, yo le agradezco mucho. Si no, tendré que de una manera exógena a la cultura, pues hablar de un detallito que quizá se haya pasado de lado cuando se habla del Inti Raymi. Pero esto me lo guardo como
un abogado fiscal se guarda la última carta dentro de la manga porque dice, ahora voy a impresionar al juez, sin necesidad de que me mande a callar y me diga, eso no es pertinente. Pues bien, se me van a acabar los minutos del Zoom. Si ustedes tienen alguna intervención que hacer, me lo dicen para poner de nuevo Zoom. Si no, nos despedimos hasta, bueno, ahora estamos en seminario de sábado, hasta el próximo seminario de sábado, que es de aquí al sábado 6 de febrero, cuando tendremos esa tenida blanca, esa exposición maravillosa de ustedes. Todos me hacen así la venia y dicen, muy bien. Y me tocha, es decir, ya, suficiente. Muy bien, gracias. Muy bien. Y bueno, bon appetit. Pues, muy bien. Es la delicia de la imagen. Las imágenes vamos a seguirlas desarrollando en esta sinergia entre música y artes plásticas, porque lo que se nos viene como cierre de nuestro curso es fabuloso, porque tendremos barroco y el Inti Raymi no será quizá una expresión de otra cultura, de otra forma de barroco. Vamos a verlo, a ver si entramos por ello. De todas maneras, tengo yo un fondo barroco aquí de un tapiz muy antiguo. Me estoy preparando por si acaso. Mucho gusto en saludarles a todos. Felicidades. Les enviaré el video respectivo. Voy a hacer una transcripción de lo que les he dicho, por supuesto ya corregida y aumentada, como dicen los buenos libros. Y el día de mañana les enviaré, no teman, no os echéis a temblar, una prueba de investigación en biblioteca. Yo les voy a dar el libro, el URL, más aún les voy a dirigir con las preguntas a las páginas exactas y al párrafo exacto. Pero me interesa que digan, yo leí un libro de 300 páginas resumido con mi profesor en 10 preguntas. Y se me hizo una página completita, nada más. Pero aquí está la sabiduría de este autor que nos habla de sociología de la música, porque más o menos por ahí vamos a ir. Bien, felicidades, una buena tarde, muchísimas gracias por haber asistido, porque ustedes me dan vida a mí. Soy una especie de vampiro intelectual. Gracias. Bueno, gracias, hasta luego.